ingeniero Jorge Montalvo es el presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda, ACOPROVI, está aquí con nosotros y por supuesto le agradezco de corazón que haya aceptado esta invitación porque vamos a hablar de un sector muy importante y el sector de la construcción, y mucho más importante si vamos a hablar del tema de la vivienda. El tema de la vivienda que, bueno, pues cuando una gente tiene un techo propio, se puede decir que es el momento de su vida donde ciertamente tiene dignidad, o sea, donde tiene una vida, no dignidad, sino donde tiene una vida digna. No es que cuando usted vive alquilado, rentado, pero bueno, el mudarse de aquí para allá y de allá para acá, eso es lo peor del mundo. Saludos, Jorge, bienvenido al espacio. Muchas gracias, don Héctor, por la invitación. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, Jorge, entonces, con el sector de la construcción y ustedes que son un pilar fundamental en esto, bueno, fue el segundo sector después de bares, restaurantes, en fin, y que con ese aporte al incremento, al crecimiento de la economía, que con respecto al pasado año, el Banco Central, pues, habla de un 12.3, creo que el sector construcción creció alrededor de un 23 y tanto Correcto, por ciento. correcto. ¿Cómo pudieron en medio de esta situación o qué favoreció ese crecimiento en el sector de la construcción y cómo ustedes como vivienda, pues, qué aportaron en ese sentido? Bueno, definitivamente muy satisfechos con lo que ha sido el papel que ha desempeñado el sector en siendo parte de ese crecimiento económico tan importante, en un momento de relanzamiento de la economía y en un momento que quizás todavía el sector turismo, que ya por suerte ha estado reaccionando muy positivamente, todavía estaba en una situación delicada y el sector pues asumió un rol protagónico en este papel. Las razones son varias, pero definitivamente las razones se remontan a las primeras medidas de carácter monetario y financiero que fueron tomadas por las autoridades desde mediados del 2020, agosto del 2020, que contribuyó a que tuviéramos tasas de interés en mínimos históricos. La verdad que fueron tasas de interés en mínimos históricos, tanto para promotores y desarrolladores de proyectos como para los adquirientes. Entonces, fruto de estas medidas y fruto de estas tasas de interés, pues entonces hubo un dinamismo importante de todos los proyectos, sobre todo de carácter habitacional. Aparte de eso, ustedes saben que en medio de la pandemia, la gente valoró de otra forma el tema de la vivienda. Claro. Nos mandaban a quedarnos en casa, entonces había que tener casa para poderse quedar en casa. Entonces las personas vieron como un tema importante y prioritario y quizás entendieron que era el momento para adquirir una vivienda. Y esto se dio a todos los niveles. O sea, esto se dio en los diferentes segmentos, segmento bajo, segmento medio y segmento alto. O sea que tuvimos un dinamismo que se pudo palpar en todos los segmentos. O sea, la vivienda de bajo costo vivió un momento muy interesante, la vivienda media también y la alta. Y ahora tenemos también, se ha introducido el tema de la vivienda social a través de los planes de vivienda social que ha estado desarrollando las autoridades en asociación con el sector privado, con estos planes de familia feliz, mi vivienda. O sea que ha sido una suma de factores la que ha traído consigo este dinamismo del sector que ya entonces nos dio ese 2021 de franco crecimiento y ha arrancado el 2022 con una dinámica similar. ¿Cómo va ustedes están participando en ese proyecto de familia feliz como constructores, como Ascoprovi? ¿Y cómo va? Porque pensé que se iban a hacer las primeras entregas, pero quizás los factores de producto del mismo COVID, de todo eso, ha habido un atraso. ¿Cómo va eso? Sí, ya se están los primeros proyectos, hay muchos
hemos tenido, casualmente ayer participaba en un encuentro que tuvieron las autoridades del Ministerio de la Presidencia, presentándole la iniciativa a los industriales, o sea, para que vean también como una posibilidad de generar proyectos cerca de las industrias para los mismos trabajadores y se unan al plan. Y yo creo que esas sinergias son las que van a ir garantizando el éxito de ese proyecto. Lógicamente era un proyecto muy ambicioso y eso hay que darle el tiempo adecuado para irlo madurando. Ya ellos, por ejemplo, porque había una parte muy importante que era que las autoridades tenían que ir generando los interesados. Ya ellos tienen una bolsa de interesados y de calificados que creo que el último dato era que andaba por los 300,000 personas, un número sumamente importante. Y creo que tienen ahora allá hay proyectos aprobados que creo que son como por algunas 20 y pico mil de unidades de vivienda repartidos porque es en todo el país. O sea que yo creo que el año pasado era un año complicado, era un año de inicio de ese proyecto, pero ya veremos cómo ese proyecto va madurando. Y nosotros como promotores, como sector privado, hemos estado viendo las alternativas y hemos estado evaluando. Y ya muchos promotores tienen proyectos en carpeta que están sometiendo para la valoración de ellos, para la aprobación. O sea que yo creo que el año del despegue de esa iniciativa propiamente, aunque ya hay proyectos entregados, porque creo que inauguraron unas unidades, las primeras en Asua, y hay algo también que arrancó en Santiago, pero yo creo que el año del despegue es para esa iniciativa. Porque la importancia también es que no solamente se concentran en las grandes ciudades, Santo Domingo y Santiago, sino que es distribuidos a nivel nacional. Y ahí está, bueno, no solamente el hecho de que personas de provincias que son económicamente más reprimidas puedan tener la oportunidad, sino que también eso mismo puede mover la economía en esos lugares. Sí, no, y ellos han ido también abriendo el abanico. Y ya, por ejemplo, dan la oportunidad que un privado pueda traer un proyecto y tenga un mix, o sea, tenga una parte de las viviendas que sean de familia feliz y tú tengas otra parte que ya cruce al segmento de bajo costo. Eso hace que el tema sea más viable también, porque entonces yo no tengo que tener, si yo voy a desarrollar 500 viviendas, no tiene que tener las 500 de familia feliz. Yo digo, no, yo te califico 100 o 200 y tú desarrollas las otras 300 bajo el esquema de bajo costo, que es un esquema que ya tú conoces, que tal vez tiene un mercado ya. Y entonces, o sea que yo creo que eso definitivamente, sobre todo el sector privado lo va a ir conociendo y se va a ir empoderando, porque los beneficios son muchísimos. O sea, los beneficios para los adquirientes, estamos hablando de subsidio de tasa de un 50% para los adquirientes, o sea, eso es innovador porque no teníamos subsidio de tasa, subsidio del inicial de entre un 20 y un 28%, sin quitar el bono ITEVI, que ya es un 8% adicional. O sea, estamos hablando de un segmento de la población que no tenía, antes de la participación del Estado con toda esta facilidad, no tenía acceso. Claro. O sea que el sector privado, estoy seguro que se va a montar en ese tren y que los proyectos empezarán a fluir. Y una cuota, me imagino, de mensualidad también acorde con los niveles de ingresos. Claro, porque el análisis que han hecho han hecho un levantamiento, un diagnóstico buenísimo de todo el tema de mapa de pobreza, mapa de toda la ciudad, porque tenían del país, con la ayuda del CIUBEN y todo ese tema. Y entonces tienen claro qué paga cada quien en cada sitio. O sea, y están trabajando en base a, ven acá, pero si esta persona puede pagar 6,000 pesos, que vive en una cuartería, en no sé dónde, y lo paga mensualmente, vamos a armar un esquema alrededor del cual ella pueda embarcarse en una vivienda digna, pagando lo que paga ahora mismo de alquiler. O sea, ese ha sido el ejercicio. Han tenido colaboración del Banco Mundial. O sea, yo creo que ha habido un diagnóstico y un trabajo muy bien hecho, muy bien elaborado, que debe resultar positivo. ¿Cómo no? Jorge, a propósito del tema habitacional, seguimos teniendo un gran déficit. He entrevistado a los ya gurús viejos robles de Acoprovi y siempre me hablaban de alrededor de un déficit habitacional de 1 millón de viviendas y me decían, ojo,
hay otros tipos de viviendas que también les llamamos vivienda, pero que no reúnen las condiciones. El Ahí tema del también, cuantitativo y sí, y cualitativo, que ese es el que te sube y se sí, mete, a veces hay cifras que lo ponen en 1,500,000, algunos claro. en 2 millones, cuando Que- tú sumas los dos. Mire, ¿Cómo, ciertamente, cómo lo ven ustedes como Acoprovi y qué cifra y qué porcentaje más o menos tienen? mire, la cifra oficial anda por ahí, o sea, es el 1,500,000 y quizás tú tengas la mitad, 750, que es viviendas que no están, y la otra viviendas que no tienen las características, o sea, y ahí tú sumas el 1,500,000. Ok. Yo creo que un paso importante que se ha dado para enfrentar el déficit de manera decidida es la aprobación de la ley de vivienda que crea el Ministerio de la Vivienda, que precisamente fue una iniciativa de Acoprovi de más de 20 años luchando por tener un ministerio, y finalmente eso se convirtió en ley el año pasado, en agosto del 2021. Eso le va a dar a las autoridades la herramienta para trazar políticas públicas en materia de vivienda que les va a permitir hacer planes decenales y quizás enfrentar definitivamente el déficit. Uno de los ejemplos es esto, lo que estamos hablando de estos programas de Sí. vivienda, que inclusive arrancaron ya cuando las autoridades veían ya la posibilidad de esa ley, entonces empezaron a trabajar los planes y ya los planes empezarán a realizarse de manera decenal y con la participación activa del sector privado. Porque al trabajar estos segmentos, fíjese, por muchos años, el sector privado pudo trabajar, ya cumplió 10 años la ley de mercado hipotecario y fideicomiso, y el tema de bajo costo se ha desarrollado bastante. Pero el bajo costo básicamente lo trabajamos en ese segmento de los 2,8 a los 3,8, o sea, ese era el segmento en el que se quedó el sector privado. Debajo de ahí no podía. Y nosotros, según estudios de demanda efectiva que hizo Acoprovi hace unos años, daba la data de que casi el 36% eran viviendas que quedaban debajo de los 1,2 millones. Y después el 90% de la demanda efectiva, o sea, esas son las personas que quieren y pueden pagar una vivienda, quedaba debajo de los 4 millones de pesos. Entonces, nosotros estábamos abarcando un segmentico muy pequeño con la de bajo costo, que por suerte ahora subió a 4,5, ahí amplió un poco, eso fue una medida muy efectiva el año pasado. Pero ahora con el tema de la vivienda social se va a poder abarcar esa demanda y con el auxilio del sector del Estado, que va a aportar esa parte que el sector privado no podía poner, ¿verdad? Con estas ayudas puntuales a los adquirientes de vivienda. O sea que yo creo que estamos en un momento interesante para el tema de enfrentar definitivamente el déficit, que no habíamos podido lograr esta sinergia en décadas anteriores. O sea que tenemos buena perspectiva con esa parte del déficit. La ley que ya cumplió 10 años, la 189.11, a propósito del tema de los fideicomisos, de todo esto que tiene que ver, que fue básicamente para pues motivar e incentivar al sector inmobiliario, ¿ha dado su resultado? Sí, definitivamente que sí. O sea, en 10 años el impacto que ha tenido en los proyectos de vivienda de bajo costo es importantísimo. O sea, en el año 1 de la ley, por ejemplo, se aprobaron viviendas de bajo costo del orden de los 300 unidades, 800 unidades en el primer año. Y ya estamos viendo que anualmente se aprueban proyectos de vivienda de bajo costo en el orden de los 17. Bueno, el año pasado, yo no tengo la data final del año, pero solamente a mitad de año, según las certificaciones que emite el INVI para la certificación de bajo costo, iba como por los 14,000 viviendas. O sea que eso ha tenido un impacto importantísimo, y la cantidad de fideicomisos y la cantidad de activos que manejan los fideicomisos, que en su mayoría son viviendas de bajo costo, creo que el 80, el 60 y pico por ciento, una cosa así. O sea que sí, ha habido un impacto importante y lo seguirá teniendo. Y esa ley, como usted decía, o sea, se creó precisamente para impulsar el tema del mercado hipotecario y fideicomiso, y para que las autoridades pudieran, por ejemplo, que hubiera algún mecanismo, una herramienta que permitiera, por ejemplo, dar las facilidades para el desarrollo de estos proyectos y dar, por ejemplo, el tema del bono ITEVI. Sí. O sea, ¿cómo hacemos? ¿Qué mecanismo ofrezca seguridad para que nosotros podamos darle un bono a los adquirientes y que puedan adquirir su vivienda y facilitar todo ese tema? Y yo creo que seguirá siendo una herramienta fundamental,
porque es sobre la que está montada precisamente todos estos planes sociales de la vivienda de interés social, están montadas en la figura del fideicomiso. ¿Cómo no? Y siguen garantizando esa participación público-privada. ¿Cómo no? El modelo Ciudad Juan Bosch, ¿cómo ha sido? ¿Cómo lo ve? Y pues si puede ser replicado, y todavía si falta construcción de vivienda, ¿qué ha pasado en definitiva? ¿Cómo lo ha visto? Mire, yo creo que es un modelo que fue exitoso y que ha sido un ejemplo de continuidad de Estado. Okay. O sea, las nuevas autoridades han tomado el proyecto y han seguido desarrollando, han estado haciendo ajustes, algunas cosas que tal vez no funcionaron, pero yo creo que el modelo es un modelo factible para ser replicado. De hecho, todos estos planes, volvemos a lo mismo, el Familia Feliz, es quizás, que fue lo que tal vez uno pudiera decir, bueno, eso es una oportunidad de mejora. Quizás la idea de tú concentrar en un solo sitio y venir a decir, no, aquí 25,000 viviendas, quizás lo mejor es repartirlo. Entonces ya estos planes Familia Feliz, pues ya en vez de tener concentración de ciudades satélites, que era un poco el tema de Ciudad Juan Bosch, ya está pensando, no, mira, vamos a tener 6,000 viviendas en la entrada de Santiago, 5,000 en San Francisco de Macorís, y quizás, pero en base, o sea, basado en el mismo esquema, o sea, de validar que sean promotores con solvencia, de hacer una especie de licitación, no, mira, de evaluar que se cumplan las condiciones, de hacerlo bajo la figura del fideicomiso, pero decir, no, vamos a repartirlo y que sea por todo el país y tiene un carácter nacional y es mucho más interesante. O sea que yo pienso que el modelo funcionó y se está mejorando y se están replicando de esa forma con esos programas que están haciendo las autoridades. ¿Cómo no? Pese a la situación de ser viviendas de bajos costos, por la intervención del Estado y además ustedes como asociación, como desarrolladores, como promotores, eso implica que en cuanto a la calidad de la estructura de la vivienda, la calidad de la construcción y además los propios servicios, eso está garantizado, ¿verdad que claro, sí? Esa es de las bondades del proyecto, o sea, de ese tipo de alianza público-privada. Al final yo creo que la práctica ha demostrado que el sector privado es más efectivo, el sector privado es más eficiente en cuanto a costos, o sea, en el sector privado tú no tienes un tema de sobrevaluación porque no tiene ningún sentido, porque es un privado que está desarrollando y las cosas te cuestan lo que te cuesta y tú estás buscando financiamiento para hacerlo. Entonces, el precio al cual llegan las viviendas a los adquirientes es mucho más competitivo y las garantías de calidad son mucho mayores, porque nosotros sí tenemos una supervisión, la supervisión técnica de parte de Obras Públicas, que ahora será el Ministerio de la Vivienda, que tenemos cada vez que vamos a hacer un vaciado, hay que solicitar una supervisión y a veces uno dice, es increíble cómo a veces obras del Estado, o sea, a veces dicen, no, pero esa obra tal vez no se supervisó, porque como no tenía, como era del mismo Estado, sí. A veces esa rigurosidad de supervisarse a sí mismo, entonces, no, porque eso, como eran los mismos técnicos que estaban ahí, pero el sector privado sí tiene que pasar por ese proceso. Entonces, es una garantía de supervisión, de calidad, de eficiencia en tiempos de entrega, todo. O sea que yo pienso que es una sinergia interesante que hace tiempo que se da en otros países y tú definitivamente para resolver el tema vivienda, tú tienes que involucrar al sector privado. Lógico, o sea, es la manera en cómo tú vas a ser capaz de generar la cantidad de unidades y de viviendas que son necesarias y entonces el Estado asumir un papel de facilitador. O sea, ¿qué tenemos nosotros que hacer para que el sector privado pueda ir a la velocidad que va? No, pues yo le doy un bono para que la persona lo pueda comprar más fácil. Pues le doy un bono a la tasa. Y al final del camino le sale mucho más barato. Claro. O sea, le va a salir mucho más barato que desarrollar un proyecto de cero, llave en mano, para regalar. Ninguno de estos proyectos se están regalando. O sea, son facilidades, pero mire, usted tiene que dar un mínimo. Claro. Usted tiene que tomar un financiamiento y tú contribuyes al mismo tiempo a la bancarización, a la formalización. En una economía que tenemos más de un 57% de informalidad,
todos estos proyectos contribuyen a que eso se vaya formalizando. Y esa es la manera en que nosotros vamos a tener un sistema una seguridad social sostenible en el tiempo, una fiscalización, una fiscalidad sostenible en el tiempo, que hayan los impuestos para lo que hay que hacer. O sea, todo esto contribuye a esa parte. Claro, y reiteramos el tema de los servicios, son viviendas que tienen todo su sistema de servicios garantizados. Claro, claro, claro. Esa es la parte, por ejemplo, en Ciudad Juan Bosch, la parte de el Estado garantizaba la parte del urbanismo, de los servicios. Hay otros proyectos que no, que quizá el mismo sector privado también haga la parte de los servicios y ya ellos se limitan a la interconexión, a una parte que es la misma gestión que nosotros tenemos que hacer en los proyectos privados también. ¿Cómo no? Bueno, pues interesantísimo. Solicito el permiso del ingeniero Jorge Montalvo. Él es el presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas, ACOPROVI. Vamos a corte y ya regresamos con los minutos finales de la entrevista.